De todos los demás edificios de Fort Detrick, Maryland, se erige una misteriosa estructura desocupada llamada Edificio 470. El ejército dice que no ha tenido oportunidad de derrumbar el edificio o de reparar su interior para que pueda ser utilizado. Hay personas que sospechan que aún podría haber algo de contaminación con anthrax allí dentro. Lo descontaminaron 3 veces, pero debido a la naturaleza insidiosa del anthrax, que se convierte en espora y se puede ocultar en grietas y rendijas, no dicen que el edificio es 100% seguro. Actualmente, si fuesen a trabajar en el edificio con un taladro hidráulico, los obreros tendrían que usar mascarillas para proteger su respiración. Pero no puedo entender por qué alguien querría dejar ese edificio allí si no hubiera nada de qué preocuparse. Aunque Estados Unidos dejó de desarrollar armas biológicas en 1969, el desarrollo de armas químicas continuó hasta los años 80. En 1987, Estados Unidos comenzó a fabricar y almacenar un nuevo tipo de gas neurotóxico. Los llamados agentes binarios eran más seguros porque eran separados en 2 químicos distintos, los cuales por sí solos no eran letales. Solo cuando el caparazón se disparara, se colocarían los 2 frascos juntos, se dispararían y durante el vuelo se mezclarían y crearían el agente neurotóxico. Uno de los químicos que lo compone era almacenado en Arsenal Pine Bluff, en Arkansas. El otro estaba en el depósito del ejército Tuela, en Utah. Si llegaran a ser necesarios, podrían ser juntados y cargados en bombas. Para finales de los años 80, Estados Unidos y la Unión Soviética habían acordado reducir sus reservas químicas, pero la amenaza de una guerra química estaba a punto de emerger nuevamente con la Guerra del Golfo de 1991. Desde la Primera Guerra Mundial, los soldados no eran enviados a la batalla contra un enemigo que hubiera hecho uso extensivo de armas químicas en años anteriores y que hubiera anunciado públicamente su intención de utilizarlas contra Estados Unidos. Los soldados estadounidenses recibieron vacunas contra el anthrax y un antídoto contra gas neurotóxico antes de ir al Golfo. Se sabía que Saddam Hussein tenía armas tanto químicas como biológicas, pero para sorpresa de muchos, no las usó en la Guerra del Golfo. Creo que una de las cosas que nadie entiende del todo es por qué Saddam Hussein no las usó. Sin duda, uno de los aspectos de la respuesta sería que se habría sentido disuadido por la capacidad nuclear de Estados Unidos. Algunos de los primeros blancos en ser impactados fueron sus centros de desarrollo de armas químicas y biológicas. Esos fueron los primeros blancos en ser destruidos durante las 2 primeras horas. Además, atacamos con tal rapidez que realmente no tuvo tiempo de reaccionar. Después de la guerra, Irak admitió tener cerca de 10.000 cabezas de guerra cargadas de gas neurotóxico y 1.000 toneladas de agentes químicos de guerra. En años recientes, ataques terroristas que utilizaron armas químicas o biológicas se han convertido en una preocupación creciente. En 1996, el Congreso de Estados Unidos aprobó una nueva ley antiterrorismo para proteger el país para futuros ataques con armas químicas o biológicas. Desde entonces, ciudades de todo Estados Unidos han realizado simulacros y ejercicios y han reforzado sus sistemas de seguridad contra un posible ataque terrorista. Creo que la sensación general de la mayor parte de la comunidad de seguridad nacional es que cada vez corremos un riesgo mayor de sufrir un ataque químico o biológico contra Estados Unidos durante los siguientes años. La pregunta no sería si llegará a ocurrir, sino cuándo ocurrirá. Las consecuencias, si un evento a gran escala llegara a ocurrir, serían catastróficas. Tendríamos un arma de destrucción masiva que involucraría un ataque químico o biológico que podría matar a decenas o centenas de miles de personas. Para nosotros sería un desastre enorme, algo que nuestro país nunca ha enfrentado. Es imposible tener vacunas específicas para todos los agentes biológicos posibles en todo el país. El excientífico de armas biológicas de la Unión Soviética, Ken Alibek, trabaja en un tratamiento general para ayudar a las víctimas de ataques biológicos sin importar de qué agente se trate. Actualmente, Alibek es el científico principal de Hadron Incorporated, en Virginia, que realiza trabajos de investigación para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Uno de nuestros proyectos más grandes es el desarrollo de una preparación para aumentar una respuesta inmunológica no específica para proteger contra un amplio espectro de armas biológicas y que podría ser utilizada por tropas y por la población general.
Junto a las amenazas verdaderas de terrorismo biológico se han producido también amenazas falsas. Las farsas son fuente de una frustración y temor crecientes. Ya hemos visto evidencia de cientos de farsas en las que las personas, bien sea por teléfono o por correo, han realizado amenazas. Los blancos han sido agencias específicas, clínicas de aborto, grupos antiaborto, iglesias, instituciones médicas y oficinas del FBI. Si usted en su oficina recibe una carta que dice que usted ha sido blanco de un ataque con anthrax por el material que contiene la carta, lo primero que debe hacer es ponerse en contacto con las autoridades y llamar al número de emergencia. Lo segundo es mantenerse en su lugar. No vaya corriendo por ahí mostrando la carta y dándosela a todo el mundo. Y luego, tan pronto le sea posible, lave las partes de su cuerpo que estuvieron expuestas, sus manos, su cara, lave vigorosamente solo con agua y jabón. En el caso improbable de que tal carta en efecto contuviera anthrax, se iniciaría inmediatamente un tratamiento con antibióticos. Las armas químicas y biológicas han sido llamadas las armas nucleares de los pobres, de tecnología relativamente baja y barata. Son mucho más fáciles de fabricar para un país en vías de desarrollo que un arma nuclear. Además de Estados Unidos y sus aliados, la lista de países que se cree que poseen armas químicas y o biológicas es larga, incluye más de 16 países y continúa creciendo. Las armas químicas y biológicas son un método de conflicto asimétrico. En la jerga de la seguridad nacional, la guerra asimétrica es algo de lo que se valdría un país pequeño si quisiera atacar a un país grande. Las armas químicas y biológicas están en la cima de la lista de amenazas asimétricas para Estados Unidos. Por ejemplo, un escenario en que la asimetría es un factor es en Corea del Norte. Una de las preocupaciones que hemos tenido es que Corea del Norte utilice armas químicas contra nuestras líneas de comunicación, contra nuestras bases aéreas, contra nuestra infraestructura. Muchos de los estados que quieren tener sistemas de misiles más avanzados están también interesados en programas de armas químicas o programas de armas biológicas, en cierto modo. De manera que tenemos medios de despliegue sumados al arma en sí. Según la CIA, Corea del Norte ya podría ser capaz de alcanzar a Estados Unidos con un misil y pronto Irán podría hacer lo mismo. Muchos expertos están preocupados por lo que pudo haber sucedido con los miles de investigadores, científicos y técnicos que trabajaban en los vastos programas soviéticos de armas químicas y biológicas hasta los años 90. La preocupación es que ahora la Guerra Fría ha terminado. Los científicos e ingenieros que trabajaban en esas instalaciones están ahora subempleados o desempleados. Hay mucho conocimiento en las cabezas de muchas personas, tanto a nivel técnico como en los altos niveles de científicos sofisticados que trabajan en estos programas. Sabemos que a algunos de estos científicos les han ofrecido dinero para que vayan a trabajar en Libia o en Siria. Teníamos miles de científicos con conocimientos muy sofisticados sobre cómo investigar y desarrollar armas biológicas. Algunos de ellos están en Estados Unidos y algunos en Europa. Puedo contar unas 20, 30 o 40 personas que sé dónde están y lo que hacen hoy en día. ¿Dónde está el resto? No tengo idea de lo que hacen actualmente. Tanto Estados Unidos como Rusia han jurado deshacerse de sus reservas de armas biológicas para el año 2007. Pero la destrucción de armas químicas es una propuesta costosa. Deben ser quemadas en plantas especiales de incineración que no permiten que los gases tóxicos escapen. Para el año 2001, Estados Unidos había destruido el 22% de sus reservas, mientras que Rusia no había destruido ninguna de sus armas químicas. Durante siglos, la actitud de la sociedad hacia la guerra con armas químicas y biológicas se ha caracterizado por una especie de retroceso moral. Pero se ha dicho que no existe una razón lógica para decir que son peores que cualquier otra arma convencional, pues morir por una herida de metralla puede ser tan malo como morir por efecto de un gas neurotóxico. Entonces, ¿por qué las armas químicas y biológicas nos producen una mayor repulsión? Hacer que alguien se enferme deliberadamente contraviene un sentido básico de norma humana, de tratar de hacer que las personas estén bien y saludables si podemos. Algunas personas han dicho que este esfuerzo por usar armas químicas o biológicas es salud pública a la inversa.
Esta salud pública, a la inversa, contraviene esa sensación universal, esencial, que indica que las personas deberían esforzarse porque el resto de las personas estén más saludables y mejor. Creo que podemos aferrarnos a eso y utilizarlo como una manera de minimizar la posibilidad de que se usen armas químicas o biológicas. Los días de desarrollo de armas químicas son un recuerdo que se borra en el antiguo arsenal de Edgewood, en Maryland. Ahora tiene un título más amigable, se le conoce como el Área Edgewood y se utiliza únicamente para investigaciones de defensa. Pero la escalofriante realidad es que en algunas partes del mundo las armas químicas y biológicas son vistas como el futuro y no como el pasado. Mucho más tóxica y podía haber matado a cientos o miles de personas. La buena noticia fue que el grupo no pudo hacerlo bien. Es muy difícil. Hacer bien la diseminación es difícil. Es difícil planificar y llevar a cabo un ataque de esa naturaleza. Pero la mala noticia es que lo intentaron. El culto Aum Shinrikyo había lanzado ataques con anterioridad en Japón, aunque sin éxito, con la bacteria del anthrax, un agente de guerra biológica. También habían viajado a Zaire en un intento infructuoso por obtener el mortal virus del ébola. El culto planificaba seguir el ataque con gas neurotóxico de Tokio con ataques similares en Nueva York y Washington. El culto Aum Shinrikyo se convirtió en el primer grupo distinto a una nación en tiempos de guerra en usar armas químicas o biológicas a gran escala. En términos simples, las armas químicas usan veneno y las armas biológicas utilizan un virus o una bacteria para causar enfermedades o la muerte. Las armas químicas o AQ incluyen agentes como el cloro, el gas mostaza y el gas neurotóxico. Las armas biológicas o AB incluyen agentes como el anthrax, la peste o la viruela. Con frecuencia se hace referencia a los instrumentos silenciosos de la muerte como los AQB. Se les utiliza con más frecuencia en la guerra, en caso de haber una dificultad insuperable. Han sido más efectivas cuando las víctimas son tomadas por sorpresa, sin protección y sin manera de responder. La historia de la guerra química y biológica se remonta a hace más de 4000 años, a las guerras de la antigua India, cuando los soldados utilizaban cortinas de humo y vapores tóxicos contra sus enemigos. 1000 años más tarde, durante la dinastía Sung en China, se utilizó humo con arsénico en las batallas. En el siglo VI a.C., los sirios envenenaron los pozos de sus enemigos con una enfermedad de hongos llamada cornezuelo de centeno. El siglo siguiente, durante la guerra del Peloponeso, los espartanos quemaron brea y azufre para producir gases venenosos, los cuales introdujeron por debajo de los muros de la ciudad del enemigo ateniense. Era un tubo largo en el que colocaban una mezcla dañina. En el fondo tenía fuelles que se podían bombear y hacer que la peligrosa mezcla se filtrara al nivel del muro del defensor. En el año 1346 de nuestra era, durante el sitio de Kaffa, en lo que ahora se conoce como Ucrania, el ejército tártaro catapultó los cadáveres de víctimas de la peste sobre los muros de la ciudad, lo que creó una epidemia entre los residentes que los obligó a rendirse. Se entendía que era peligroso estar cerca de las personas que contraían la peste porque el aire que les rodeaba de alguna manera estaba contaminado. Nadie entendía que eran bacterias llamadas Yersinia pestis las que causaban la enfermedad en las personas. En Estados Unidos, durante la Guerra Franco-India a mediados del siglo XVIII, Sir Jeffrey Amherst, comandante de las fuerzas británicas en Estados Unidos, sugirió el uso de la viruela para reducir a las tribus indias que le eran hostiles a la corona. En 1763, uno de los ayudantes de Amherst les dio como regalo a 2 jefes indios mantas y pañuelos extraídos de un hospital para enfermos de viruela. La viruela pronto se apoderó de las tribus de la región, las cuales no tenían defensas contra esta enfermedad. La idea de utilizar químicos para atacar al enemigo fue sugerida durante la Guerra Civil estadounidense, particularmente en situaciones sin solución aparente en las que ningún bando tenía una ventaja clara con armas convencionales. En realidad, hubo una propuesta durante el estancamiento que sugería verter cloroformo por las ventilas del Virginia y el Monitor, los acorazados, y así poner a dormir a sus tripulaciones. Otra sugerencia era utilizar una manguera del departamento de bomberos para rociar cloroformo sobre los soldados enemigos.
El problema con esa propuesta era que le dispararían primero a cualquiera antes de que siquiera lograra acercarse lo suficiente como para verter el cloroformo. Ningún general de ninguno de los dos bandos mostró interés. A comienzos de siglo, el mundo y sus ejércitos aún no tenían idea de cuán devastadora podía ser la guerra química. Pero en un campo de batalla en Bélgica, cerca de un pueblo llamado Epp, estaban a punto de averiguarlo. En 1915, la Primera Guerra Mundial estaba estancada. A ambos bandos se les hacía imposible sacar a su oponente de las trincheras utilizando armas convencionales. Al final de la tarde del 22 de abril, cerca del pueblo belga de Epp, soldados franceses, canadienses y británicos se encontraban fuertemente atrincherados de cara a las líneas alemanas cuando las fuerzas alemanas pusieron a prueba una nueva y devastadora táctica. Esperaron a que los vientos soplaran en dirección a las trincheras de los franceses y británicos y liberaron 168 toneladas de cloro líquido que se hallaban en 6.000 cilindros que fueron llevados secretamente a la línea de frente durante la noche. Una nube amarilla de cloro mortal cruzó la tierra de nadie. Por ser más pesado que el aire, el gas descendió hasta el suelo y penetró hasta lo más profundo de las trincheras aliadas, causando severas quemaduras en las gargantas y pulmones de los desprevenidos soldados. En total, el gas mató a 5.000 soldados, lesionó a 10.000 y abrió una brecha de 6,5 kilómetros en la línea de frente aliada. Este asombroso ataque no solo tomó a los franceses y a los británicos por sorpresa, sino también a los mismos alemanes, quienes no tenían idea de la efectividad de esta nueva arma mortal. Y que no tenían las tropas suficientes para explotar la brecha en la línea. Más tarde, el cloro sería utilizado por ambos bandos durante la guerra, al igual que una nueva y más efectiva arma química llamada agente mostaza. La máscara antigas ya no era protección suficiente contra un ataque químico porque el agente mostaza causaba daños severos a cualquier porción expuesta de piel. El gas mostaza era considerado el rey del campo de batalla. Era difícil protegerse del agente mostaza, porque había que tener protección en todo el cuerpo para evitar contaminarse. Provocaba llagas en todo el cuerpo. A los soldados que no estaban protegidos con máscaras antigas, el gas mostaza también podía quemarles los pulmones. Era disparado con proyectiles de artillería que escupían minúsculas gotas de un líquido marrón de la mostaza o del rábano picante. A los soldados que llevaban máscaras antigas, al principio el líquido les parecía inofensivo, pero después de algunas horas, luego de que el gas mostaza se alojaba entre sus botas y ropas, podía causarles enormes llagas, dolorosas quemaduras, vómitos y ceguera temporal. Cuando Estados Unidos se unió a las fuerzas aliadas en abril de 1917, el ejército estadounidense no tenía entrenamiento ni equipos para luchar una guerra química. Esto cambiaría unos meses después cuando el presidente Woodrow Wilson aprobó Gunpowder Neck, Maryland, como el lugar donde se construiría una nueva planta de armas químicas. Se le conocería como el Arsenal Edgewood. Durante décadas sería uno de los más grandes centros de desarrollo de armas químicas del mundo. Para el final de la Primera Guerra Mundial, Edgewood había producido 711 toneladas de agente mostaza y 935 toneladas de gas fosgeno, que es similar al cloro pero 10 veces más tóxico. Para cuando la guerra llegó a su fin en 1918, se habían utilizado unas 125.000 toneladas de agentes químicos por parte de ambos bandos en la guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, se desarrolló un nuevo método para diseminar armas químicas con el uso de una máquina de guerra de importancia creciente: el aeroplano. Se imaginaron que la siguiente guerra consistiría en oleadas de aeroplanos con grandes tanques llenos de agentes químicos que serían rociados sobre las líneas de frente y las ciudades. En efecto, durante las campañas italianas y etíopes, los italianos usaron agentes químicos en forma de bombas que lanzaron desde aeroplanos. Se utilizaron de manera efectiva contra las desprevenidas tropas etíopes. En 1935, el líder etíope Haile Selassie, emocionado, le describió la pesadilla a la Liga de Naciones. Dijo que soldados, mujeres, niños, ganado, ríos, lagos y pastizales eran rociados continuamente con esta lluvia mortal. Las víctimas del gas mostaza italiano se contaban por las decenas de miles. A medio mundo de distancia, la milicia japonesa tenía extensos programas para armas tanto químicas como biológicas.
5 años después de invadir Manchuria en 1931, los japoneses crearon la notable Unidad 731, la cual, bajo la dirección del general Shiro Ishii, realizó grotescos experimentos médicos con prisioneros de guerra chinos para adelantar las investigaciones japonesas. La Unidad 731 era en apariencia una unidad para purificación de agua establecida por el general Ishii y sus secuaces. Lo que hicieron fue utilizar elementos humanos mientras aún estaban vivos. Los exponían a enfermedades mientras aún estaban con vida. Después de la rendición de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, la milicia estadounidense le concedió inmunidad por crímenes de guerra al general Ishii a cambio de su cooperación con los investigadores estadounidenses. Hoy en día vemos atrás y decimos que sí, fue encubierto y no debieron hacerlo. Pero los estadounidenses querían saber exactamente qué habían hecho los japoneses y cómo se comparaba con sus propios datos. Mientras los japoneses realizaban sus terribles experimentos en Manchuria, en Alemania un científico llamado Gerhard Schroeder desarrollaba nuevos insecticidas cuando descubrió un nuevo tipo de veneno que revolucionaría la guerra química. Se le llegaría a conocer como gas neurotóxico. Solo una gota podía causar la pérdida total del control muscular y la muerte en cuestión de minutos. Usualmente es inodoro. A veces tiene un olor suave, dulce, pero rara vez es suficientemente fuerte como para dar indicios de su presencia. El gas neurotóxico bloquea la acción de una enzima que controla la transmisión de los impulsos nerviosos. Causa fuertes señales nerviosas descontroladas a los músculos. El primer gas neurotóxico alemán se llamó Tabun. 2 años más tarde, Schroeder creó un nuevo agente nervioso llamado Sarin, que era 10 veces más potente que el Tabun. Tanto como la 1/5 parte de una gota de sarín en la piel humana podía causar la muerte. En la Alemania nazi se produjeron miles de toneladas de tabún y sarín, pero Hitler nunca las utilizó. De hecho, ni las armas químicas ni las biológicas fueron usadas en combate por las fuerzas del eje ni por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Se ha especulado mucho sobre el por qué las armas químicas o biológicas no fueron utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Existía la idea de que Hitler estaba reacio a hacerlo por su propia experiencia durante la Primera Guerra Mundial, durante la cual él supuestamente fue expuesto a gases, y su experiencia fue tan horrenda que no quería imaginar la posibilidad de que fueran utilizadas contra sus propios soldados. También estaba el entendimiento de que si un país las utilizaba, quedaba bastante claro que su oponente comenzaría a utilizarlas también. Puede que Hitler no haya usado el gas en el campo de batalla, pero no tuvo escrúpulos para utilizarlo en las cámaras de gas contra millones de judíos y otros a los que consideraba indeseables. Al contrario de las armas químicas, las armas biológicas seguían siendo una forma relativamente desconocida de guerra. Aunque Inglaterra, Francia, Canadá y Japón aumentaron sus investigaciones secretas de armas biológicas en los años 30, la milicia estadounidense les prestó relativamente poca atención. Todo esto cambiaría hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Las bombas voladoras alemanas llovían sobre Inglaterra en 1943 y se temía que los alemanes comenzaran a cargarlas con agentes biológicos como el Anthrax. Esta preocupación impulsó a Estados Unidos a desarrollar su propio programa de armas biológicas. Se establecieron plantas de producción en Fort Detrick, Maryland, para producir Anthrax, toxina de botulina, brucelosis y enfermedades propias de las plantas. El Anthrax era considerado como el agente biológico más importante, una enfermedad bacteriana que puede infectar a todos los animales de sangre caliente, incluyendo a los humanos. Las esporas de Anthrax, al ser inhaladas, se convierten en bacterias al llegar a los pulmones, causan infecciones que pueden generar severos problemas de respiración y la muerte. Un experimento británico de tiempos de guerra con esporas de Anthrax reveló cuán resistentes y longevas pueden ser. El Reino Unido y Estados Unidos tenían científicos trabajando en una isla llamada Isla Greenar, frente a la costa de Escocia, y entre los agentes que se probaron estaba el Anthrax. Después de la guerra, las autoridades incendiaron toda la isla para descontaminarla. La isla estuvo en llamas durante un par de días. Días más tarde, los científicos regresaron y comenzaron a medir el conteo de Anthrax y hallaron que la concentración de esporas de Anthrax era exactamente la misma que había antes de que se marcharan. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, la combinación de la muerte del presidente Roosevelt, las extremadamente costosas batallas de Iwo Jima y Okinawa y la invasión de tierra firme planificada por los japoneses hizo que el ejército de Estados Unidos considerara por primera vez utilizar armas químicas.
Muchos de los oficiales de guerra química que conocían los efectos de los agentes químicos pensaron que tal vez podían salvar vidas estadounidenses iniciando una guerra química. Fue tema de debate en los más altos niveles, pero nuevamente se tomó la decisión de no iniciar una guerra química. En 1945, la bomba atómica acabó efectivamente con las discusiones. Después de la Segunda Guerra Mundial, los científicos británicos crearon un nuevo gas neurotóxico que era considerado mejor que el tabún y el sarín desarrollado por los alemanes. Se le llamó VX. El VX tiene un mayor poder residual, es decir, el sarín comienza a disiparse después de algunas horas de haber sido rociado en un ambiente, pero el VX se mantiene en el lugar durante días o semanas y conserva su toxicidad. Conforme aumentaban las tensiones de la Guerra Fría en los años 50, se acumularon grandes cantidades de los gases nerviosos VX, sarín y tabún por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética. En Estados Unidos, el sarín fue cargado en bombas de racimo de 400 kilogramos, cada una de las cuales contenía 76 bombas más pequeñas cargadas de gas neurotóxico. Las investigaciones de armas biológicas también habían aumentado en los años 50 a ambos lados de la cortina de hierro. En Estados Unidos se diseñó una bomba biológica de racimo de 225 kilogramos que contenía 108 bombas biológicas más pequeñas cargadas de bacterias o virus. Durante los años 50, el programa de guerra biológica de Estados Unidos, ubicado en Fort Detrick, Maryland, era una de las áreas más secretas de las investigaciones de defensa estadounidenses. La mayor parte del área nunca ha sido revelada. Bill Patrick comenzó a trabajar en Fort Detrick en 1951 y allí permaneció hasta que el programa de guerra biológica fue desmantelado en 1969. Tuvimos dos grandes enemigos, la Unión Soviética y la China comunista. Sospechábamos que tenían programas de armas biológicas. Nosotros, y me incluyo, nos considerábamos patriotas. Cuando trabajábamos con un agente letal como el Anthrax, arriesgábamos nuestras vidas. Imagina que te diera gripe, que tosieras un poco. Lo primero que pensarías es, Dios mío, tengo Anthrax pulmonar y lo único que me resta es morir. Desde el inicio del programa biológico a comienzos de los años 50 hasta su fin en 1969, hubo 456 infecciones contra los científicos que laboraban en Fort Detrick, 3 de ellas fatales. Tuvimos 2 muertes por Anthrax y una muerte debido a fiebre hemorrágica. En estos casos, al menos en uno de ellos, la dosis que absorbió el técnico fue abrumadora. Y aunque se inició la terapia para tratar de recuperarlo, la dosis era demasiado grande. Murió. Como uno de los principales científicos en la sección de desarrollo de Fort Detrick, la labor de Bill Patrick era supervisar el crecimiento de grandes cantidades de virus y bacterias mortales después de que fueran aprobados para su uso como armas. Muchos agentes biológicos fueron cultivados inyectando pequeñas cantidades de un virus en los embriones de cientos de huevos de pollo, una técnica que también se utiliza para cultivar diversas vacunas. Tengo aquí una muestra del virus de la encefalitis equina venezolana. El polvo es entre rosado y rojo porque el organismo se cría en un huevo de pollo y luego se procesa el embrión. Por supuesto, el embrión es rojo oscuro debido a la infección y el color se debe al proceso de deshidratación. Aunque esta muestra ya no es infecciosa, la encefalitis equina venezolana, o EEV, es un ejemplo de agente incapacitante. Bill Patrick considera que agentes como el EEV son más humanos que las armas convencionales. Puedo hacer un buen caso con agentes incapacitadores que prácticamente no matan a nadie, pero que pueden incapacitar a una población y permitir que las tropas entren al área y tomen el control. Pueden utilizar personas de apoyo médico, antibióticos, cualquier cosa que se use para tratar enfermedades. Por otra parte, solo hacen falta 2 personas para enterrar a otra. Uno de los sistemas de guerra biológica en el que los científicos de Fort Detrick tenían esperanzas era el poderoso mosquito. A finales de los años 50, Fort Detrick estaba preparado para producir 500.000 mosquitos al mes y había planes para construir una planta aún mayor que podría producir hasta 1.300.000 mosquitos al mes. Se pensaba que los minúsculos agresores serían perfectos para infectar al enemigo con fiebre amarilla.
Los mosquitos y otros portadores pueden ser muy efectivos para diseminar enfermedades. El mosquito no es solo la munición, sino también el sistema de entrega. Averiguamos muchas cosas sobre los mosquitos, como que si los liberas en el aire y el viento sopla a más de 8 o 16 kilómetros por hora, los mosquitos no volarán hasta su blanco, se van a regresar. En un programa de prueba de 1956 se liberaron mosquitos no infectados desde aeroplanos y helicópteros sobre Savannah, Georgia, y en el polígono de bombardeo de Avon Park, en Florida. 1 o 2 días más tarde, personas en varios lugares cerca de ciudades o pueblos, bases del ejército donde habían sido liberados los mosquitos, sufrían mucho más de picaduras, lo que evidenciaba que los mosquitos habían sido liberados. En los años 50, el ejército también desarrollaba un arsenal antiganado y anticosecha. La morriña y la fiebre aftosa fueron estudiadas para ser utilizadas contra el ganado del enemigo. La roya del tallo del trigo se convirtió en la primera arma anticosecha desarrollada por el cuerpo químico del ejército de Estados Unidos. Una prueba con un agente biológico simulado realizado en corrales de ganado en 1952 reveló dramáticamente que Estados Unidos era altamente vulnerable a ataques antiganado. En los años 50, el ejército probó que toda nuestra población de ganado para carne podría ser exterminada en cuestión de unos pocos días por saboteadores ubicados en varios lugares, los cuales rociarían con fiebre aftosa, y esto afectaría a más del 90% de nuestra población de ganado de carne en un periodo de tiempo muy corto. No podrían detenerlos. Esto lo hicieron en Dakota del Sur, en Des Moines, Iowa, y en todos los grandes corrales de ganado. Otra prueba en los años 50 demostró la vulnerabilidad estadounidense de manera aún más dramática. Un aeroplano que llevaba un tanque para rociado con aerosol cargado con un agente simulado para guerra biológica voló sobre la vertiente continental y dejó caer su carga sobre las montañas rocosas. Los resultados fueron un duro golpe para la milicia. Lo rociaron desde las montañas rocosas hasta la costa este. Lo probaron en Michigan, Nueva Jersey y en Nueva York. Es una propuesta bastante aterradora, pero ha habido cierta renuencia a publicar mucho de la información porque aún tiene relevancia para un enemigo potencial. No hay una defensa verdadera en su contra. Esa es la clave, que no existe defensa. Aunque el desarrollo de armas químicas y biológicas continuó, ningún ejército las había utilizado ni había tenido que defenderse de ellas en décadas. Hubo algunos que pensaron que eran cosas del pasado, pero una guerra en el Medio Oriente pronto cambiaría esa percepción. Se dice que en 1963, durante la guerra civil en Yemen, la Fuerza Aérea Egipcia utilizó gas lacrimógeno contra los poblados fieles a la realeza. Durante los siguientes 2 años, se dice que los egipcios pasaron del uso del gas lacrimógeno al gas mostaza. Para 1967, usaban gas neurotóxico contra las mismas víctimas. El gas neurotóxico nunca antes había sido utilizado en combate. Las preocupaciones y protestas contra las investigaciones sobre el gas neurotóxico en Estados Unidos se incrementaron en 1968 cuando 3.000 ovejas murieron misteriosamente en un rancho cercano al campo de prueba Dugway del ejército estadounidense en Utah, un centro importante de pruebas de armas químicas. Aunque al principio el ejército se negó a aceptar la responsabilidad, finalmente se determinó que el gas neurotóxico se había filtrado del área de Dugway durante una prueba y mató a las ovejas. Los químicos para desfoliar, desarrollados por el ejército estadounidense a finales de los años 50, fueron ampliamente utilizados durante la guerra de Vietnam para evitar que el enemigo se ocultara. El más notorio fue el agente naranja, un herbicida que contenía un contaminante llamado dioxina, una sustancia altamente tóxica que se piensa causa cáncer y defectos de nacimiento. Miles de veteranos estadounidenses piensan que al haber sido expuestos al agente naranja, se les causaron serios problemas de salud que sufren hasta la actualidad. Como ninguno de los dos bandos utilizó más agentes ofensivos mortales durante la guerra de Vietnam, como el gas neurotóxico o anthrax, algunos llegaron a pensar que estos agentes eran historia, que ya no eran una amenaza, lo que resultaría ser nada más que una ilusión. En 1969, el presidente Nixon fue a visitar Fort Detrick, Maryland, el que durante décadas fuera el centro de investigaciones de guerra biológica de Estados Unidos. Sorprendió a todos al anunciar que todas las reservas de armas biológicas de Estados Unidos serían destruidas y que los programas de desarrollo serían eliminados. He decidido que los Estados Unidos de América renunciará al uso de cualquier tipo de arma biológica letal que quite la vida o incapacite.
En 1980, la guerra química estaba por hacer una nueva aparición en el campo de batalla. Con el estancamiento de la guerra entre Irán e Irak y los iraquíes enfrentando ataques humanos masivos de los iraníes, Irak recurrió a armas químicas, principalmente gas mostaza y al gas neurotóxico tabún. Irán afirmó que varios miles de sus soldados murieron por ataques con gases venenosos durante esa guerra. En el hemisferio occidental, a principios de los años 80, Cuba acusó a Estados Unidos de valerse de guerra biológica luego de que se desatara una epidemia de dengue que barrió con la nación insular. Esta enfermedad no mortal causa fiebre alta y dolores severos en músculos y articulaciones. Se propaga por el mosquito Aedes aegyptis, el mismo insecto que transmite la fiebre amarilla. La Unión Soviética envió a uno de sus generales más influyentes a investigar los alegatos de Cuba en 1982. Cuando le pregunté cuál era su opinión, si era o no una epidemia deliberada, por supuesto dijo que era una epidemia natural porque era una cepa cubana normal del virus. Pero cuando le pregunté qué le había dicho a Fidel Castro, me dijo que le había dicho que había sido un ataque con un arma biológica. En 1988, un mes después del fin de la guerra entre Irán e Irak, este último país nuevamente usaba armas químicas, pero esta vez en contra de su propio pueblo, los kurdos, una minoría que luchaba por su autonomía. Los ataques iraquíes con gas mataron aproximadamente a 5.000 personas. Estas escalofriantes imágenes transmitidas en todo el mundo eran un duro recordatorio de la fría y silenciosa muerte que sobreviene segundos después de un ataque con gas neurotóxico. En los años 80 y principios de los años 90, el científico Ken Alibek dirigía el programa de armas biológicas más grande del mundo y desarrolló la forma más poderosa de Anthrax. Antes de que desertara a Estados Unidos en 1992, Alibek era coronel del ejército y el científico en jefe de la Dirección de Guerra Biológica de la Unión Soviética. Como puede imaginar, era mediados de los años 70. Fue durante la Guerra Fría. Y a nosotros en la Unión Soviética nos decían que en Estados Unidos se desarrollaban armas biológicas. Como médico, Ken Alibek estaba entrenado para curar las enfermedades de las personas, pero ahora, como científico del Estado, buscaba nuevas maneras para hacer que se enfermaran. Yo supervisaba específicamente el desarrollo de las armas de viruela, ébola, Marburg y muchas más. No puedo decir que me sentía orgulloso de hacerlo, pero me parecía normal desarrollar protección para mi país. En 1988, Alibek se sintió muy afectado por la muerte de uno de los científicos de su programa, el doctor Nikolai Ustinov, un hombre casado con 2 hijos adolescentes que trabajaba con el mortífero virus Marburg cuando accidentalmente se pinchó un dedo. En este caso estaba claro desde el principio que probablemente iba a ser imposible salvar su vida. Mientras el doctor Ustinov yacía en una cámara de aislamiento, agonizando, tomaba notas en un diario para documentar las fases de su enfermedad y así ayudar a sus compañeros científicos a entenderla. En las etapas finales, la sangre le emanaba por los poros de los dedos mientras escribía. Me dijeron que en esas páginas podía verse su sangre. Cuando el doctor Ustinov murió después de 3 semanas de sufrimiento, se le practicó una autopsia y luego vendría la ironía final. Removieron algunos órganos como el hígado, el vaso y algunos otros. Este virus era aún más virulento que el virus de Marburg original. Finalmente, este virus fue utilizado para desarrollar una nueva arma biológica de Marburg. Fue una de las armas más efectivas jamás creadas en este campo. Aunque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habían jurado detener las investigaciones de armas biológicas, según Alibek, el programa soviético continuaba sus investigaciones a gran escala y él comenzaba a tener dudas al respecto. Teníamos media docena de instalaciones de producción con capacidad para producir miles de toneladas de armas biológicas distintas. Tal cantidad sería suficiente para matar a toda la población del planeta varias veces seguidas. Alibek afirma que comenzó a sugerir en reuniones de alto nivel que era tiempo de comenzar a reducir el programa de armas biológicas de la Unión Soviética.
Algunos militares comenzaron a llamarme el pacificador. En ruso, pacificador es una muy mala palabra porque es el perdedor en ese mundo. En 1992, Ken Alibek desertó de Estados Unidos con su familia. Bill Patrick, uno de los principales científicos del programa de armas biológicas de Estados Unidos, fue asignado para interrogar a Alibek. No me tomó mucho tiempo para darme cuenta de que teníamos un buen programa, pero que palidecía en comparación. Nuestra instalación de producción en Pine Bluff Arsenal, Arkansas, podía producir aproximadamente 1 tonelada métrica de anthrax deshidratado al año. Para nosotros era una cantidad enorme de anthrax considerando el efecto que tiene. Cuando supe que el Dr. Alibek podía producir 4.500 toneladas de anthrax, me dije, Dios mío, hay una diferencia de 4.500 toneladas a una. Pero congeniamos de inmediato. Desarrollamos una buena relación al instante y hoy en día Ken Alibek y yo somos buenos amigos. Después del interrogatorio, a Bill Patrick y Ken Alibek les asignó a escribir una historia conjunta de los programas de armas biológicas de Estados Unidos y la Unión Soviética. Al comparar sus notas, hallaron un patrón tan sorprendente como alarmante. Cada vez que Estados Unidos creaba algo nuevo, los soviéticos lo tenían poco tiempo después. Alibek y Patrick llegaron a la misma y pasmosa conclusión. Debe haber habido un espía en Fort Detrick. Me dijo, Bill, los programas son muy similares. Tuve que estar de acuerdo con él porque veía a un lado del andamio. Aquí está el programa soviético y nuestro lado. Él decía que teníamos que tener personal en Detrick. Quiso decir espías porque era demasiado preciso. El tiempo era demasiado preciso. Cuando vi tantas coincidencias, estaba claro que algo estaba sucediendo. Alibek y Patrick mencionaron sus sospechas en el reporte que le presentaron a la CIA. La agencia se ha rehusado a hacer comentarios. Cuando Ken Alibek desertó, proporcionó también detalles sobre un incidente que había sido un misterio desde finales de los años 70. Se trataba de un accidente en un laboratorio soviético de anthrax en una sociedad remota entonces conocida como Sverdlovsk. Alibek dice haberse enterado de que uno de los funcionarios de su programa había cometido un error trágico en Sverdlovsk algunos años atrás, el cual causó miles de infecciones por anthrax y muchas muertes. Uno de mis oficiales, llamado Nikolai Dimishov, retiró un filtro de un sistema de deshidratación y olvidó colocar uno nuevo. Terminó su turno y cuando llegó el turno nuevo para iniciar la deshidratación, comenzaron a liberar el agente en el aire. Al principio, la Unión Soviética dijo que la epidemia de anthrax había sido causada por personas que comieron carne contaminada. Pero más tarde, el líder ruso Boris Yeltsin confirmó en su autobiografía que el incidente fue causado por un accidente con anthrax en un laboratorio militar. El saldo final de muertos en el incidente de Sverdlovsk es desconocido, pero los estimados alcanzan las 600 muertes.